Bienvenido a la cápsula de entrenamiento a la resistencia. En esta cápsula abordaremos el tema de zonas de entrenamiento, principalmente para orientarnos desde el punto de vista de la planificación. En los deportes de resistencia nosotros necesitamos conocer y ordenar las distintas zonas de entrenamiento. Para ver las diferentes zonas de entrenamiento nosotros podríamos verla desde el punto de vista de la fuerza, desde el punto de vista de la velocidad, desde el punto de vista de la flexibilidad, pero hoy veremos en esta cápsula lo que está asociado exclusivamente a las zonas de entrenamiento y a los niveles de entrenamiento que tenga el deportista. Primero es necesario entender y recordar cuáles son los sistemas energéticos asociados a los deportes de resistencia. Tenemos el anaeróbico aláctico, el anaeróbico láctico y el aeróbico. Cada uno con intensidades o características, como también una capacidad de generar trabajo o potencia y también un determinado volumen en términos de duración. Entonces, recordando, en el caso del anaeróbico láctico las intensidades son máximas, por lo tanto estamos hablando del 100% de la intensidad y las duraciones son bastante breves y no superan los 20 segundos. En el caso del anaeróbico láctico, las intensidades son máximas y submáximas, eso estamos hablando sobre el 80% de la intensidad, y la duración máxima va a ser aproximadamente de 2 minutos. Y por último, el sistema aeróbico, donde las intensidades son submáximas y media baja. Ahí estamos hablando de entre el 60% y el 80% de la intensidad, y su duración podría alargarse hasta varias horas, incluso estamos hablando de 3 o 4 horas de trabajo. Cada uno tiene sus combustibles. En el caso del anaeróbico láctico, el combustible que ocupa el sistema fosfágeno. En el caso del anaeróbico láctico, ocupa el glucógeno, y en el caso del aeróbico va a ocupar glucógeno, grasas y proteínas dependiendo de la duración. Lo importante también es recordar que en el caso de los anaeróbicos no hay presencia de oxígeno, y es por eso que su duración es tan limitada. Nosotros tenemos que ubicar los sistemas energéticos entonces principalmente hacia áreas funcionales. En el caso de las zonas aeróbicas, hay muchas más áreas funcionales, y va a depender precisamente de la cantidad de oxígeno que esté disponible, de la cantidad de glucógeno. Por lo tanto, tienen directa repercusión sobre la cantidad de horas las que yo puedo realizar la actividad. Entonces, los niveles de lactato obviamente van a ir subiendo a medida que aumenta la intensidad, acercándose en el superaeróbico entre 4 y 6 milimoles, y a nivel de volumen máximo de oxígeno sobre 6 milimoles. Eso quiere decir que el superaeróbico está ya a ritmo de umbral. Nosotros también podríamos determinar cuáles son las duraciones de las diferentes actividades. Estaríamos hablando en el regenerativo de 20 a 25 minutos, en el subaeróbico de 40 a 90 minutos, superaeróbico 20 a 40 minutos, y a nivel de volumen máximo de oxígeno entre 10 y 15 minutos. Las intensidades también las podemos reflejar. Si se fija en el superaeróbico, estamos hablando al 75-80%, y en el caso del volumen máximo de oxígeno 90%. Ahí principalmente lo que se trabaja es la potencia aeróbica. Y aquí pasamos a ver las distintas zonas de entrenamiento que desde el punto de vista de la resistencia
son 6. Estas 6 que están acá. Cada una tiene su sigla para poder diferenciarlas, sobre todo cuando tenemos que llevarla a un cuadro de planificación. Por lo tanto, en los cuadros de planificación, por lo general vamos a anotar solamente la sigla por un tema de espacio. Cada zona de entrenamiento está asociada a un factor de carga. Entonces, las zonas de entrenamiento que vamos a considerar desde el punto de vista de la resistencia son 6. La primera, que está asociada al factor de carga de recuperación. Recuerde que en el cuadro anterior veíamos el factor de carga, la zona de entrenamiento y la sigla. Y el cuadro entonces representativo de cada zona de entrenamiento, también vamos a mencionar la sigla y la otra posibilidad de sigla también que tenemos. En este caso, el factor de carga es recuperación, es como decir un trabajo regenerativo, y la sigla va a ser AER. ¿Cuál es el objetivo? Preparar al organismo para una actividad principal o facilitar la recuperación. Por lo tanto, esta actividad podría darse también como una actividad de calentamiento. Entonces, desde el punto de vista de la planificación, nosotros la podemos anotar como AER o bien como R0. Después tenemos el factor de carga de resistencia básica, donde ahí tenemos el aeróbico lipolítico y el aeróbico glucolítico. En el caso del aeróbico lipolítico es donde vamos a utilizar la grasa como principal combustible. Por lo tanto, la duración de estas actividades son de larga duración, ¿ya? Por lo tanto son de volumen alto y quizás intensidades bastante menores. Estamos hablando alrededor del 60%. Ese aeróbico lipolítico, como zona de entrenamiento, lo abreviaremos AEL o R1. Cualquiera de las dos posibilidades son válidas. En el caso del glucolítico, lo expresaremos como AEM o R2, y esto es un trabajo buscando soportar esfuerzos prolongados en condiciones del umbral anaeróbico. Luego vamos al factor de carga resistencia mixta, donde trabajaremos la capacidad aeróbica con la sigla AEI o R3. Y obviamente aquí es donde buscamos aumentar la capacidad de soportar esfuerzos en condiciones de volumen máximo de oxígeno. Eso quiere decir en intensidades sobre el 80%. Y esa la denominaremos como R3. Y el último factor de carga asociado a resistencia tiene la potencia aeróbica y la capacidad láctica. En el caso de la potencia aeróbica, que se abrevia PAE o R5, lo principal es aumentar la capacidad máxima de utilización de oxígeno. Y en el caso de la capacidad láctica, el CLA o R6, mejorar la capacidad entonces de tolerar elevadas concentraciones de lactato. Aquí acabamos de ver todas las zonas de entrenamiento entonces. Y obviamente, desde el punto de vista de la planificación de los entrenamientos de resistencia, nosotros tendremos que determinar cuánto tiempo, cuántas sesiones asignarle durante la semana al deportista, dónde podemos utilizar las diferentes zonas de entrenamiento. Podría ocupar solamente una en una sesión, o la verdad que podríamos ocupar más de una en una sesión. Pero eso va a depender obviamente del volumen, de la intensidad y del momento en que nos encontremos en la planificación. Entonces, cuando nosotros queremos
ver aspectos más de planificación, también debemos recordar las otras cápsulas donde se habló de métodos y sistemas de entrenamiento. Entonces, las zonas de entrenamiento, que nosotros asignamos una letra con un número, R1 a R6, perdón, de R0 a R6, están precisamente demarcadas y asignadas con un método de entrenamiento. En este caso, R0 está asociado principalmente a trabajos continuos extensivos, los cuales pueden ser principalmente continuo uniforme. El R1, la zona de entrenamiento R1, R2, está asociado al continuo intensivo. R1 y R2 también están asociados a lo que es continuo variable. En este caso menciono un continuo variable 1, que obviamente va a ser mucho más orientado hacia el volumen que hacia la intensidad. Y por último, en los trabajos continuos, vamos a tener el continuo variable 2 asociado a la zona de entrenamiento R2 y R3. Por lo tanto, los trabajos continuos se van a manejar entre la zona de entrenamiento R0 y R3. Eso quiere decir que fluctúa entre el trabajo regenerativo y la capacidad aeróbica. Con este cuadro podemos también distinguir las intensidades de trabajo. En el caso de la resistencia, tengo varias posibilidades. Trabajar al porcentaje de la velocidad aeróbica máxima, trabajar con frecuencia cardíaca tanto de reserva como frecuencia cardíaca máxima, con la cantidad de lactato en sangre, que en el caso de R3 tendríamos entre 4 y 6 milimoles, o sea, como en un máximo de trabajo cerca del umbral, o a ritmo de umbral incluso, va a depender del sujeto, y con volúmenes asignados para cada uno. En este caso, un continuo variable 2 que es mucho más intenso, estamos hablando de entre 20 a 40 minutos. No podríamos expresarnos en términos de densidad porque este trabajo no tiene tiempo de descanso, como es un trabajo continuo sin pausa. Cuando pasamos a los fraccionados, obviamente la intensidad va a aumentar porque los fraccionados por lo general se manejan sobre un 80% de la intensidad. Por lo tanto, las diferentes posibilidades de entrenamiento fraccionado, que puede ser intervalos extensivos largos, intervalos extensivos medios, intervalos intensivos cortos, intervalos intensivos muy cortos, repeticiones largas, repeticiones medias y repeticiones cortas. Eso es todo los trabajos que podemos hacer desde el punto de vista fraccionado. Entonces, cuando trabajamos en el caso del intervalo extensivo largo, estamos trabajando R2 y R3, que sería una situación similar desde el punto de vista de la intensidad y un continuo variable 2. En el caso de las repeticiones cortas, estamos hablando en términos de resistencia alrededor de repeticiones de 400 metros, estaríamos trabajando a niveles de R5-6. Por lo tanto, esas se asocian a actividades mucho más intensas. En ese caso, trabaja sobre la velocidad aeróbica máxima, manteniéndose a un 140 a un 160% de la velocidad aeróbica máxima alcanzada. Y ese trabajo tiene una duración de la sesión aproximadamente un 70 y un 40%.
Aquí también tenemos las posibilidades de trabajo, alrededor de 5 o 10 minutos en algunas situaciones de repeticiones, que eso está expresado en el máximo de tiempo en el que yo tengo que descansar. Recuerde que las repeticiones se habla de recuperación completa. Por lo tanto, yo tengo que manejar las diferentes zonas de entrenamiento para poder planificar las actividades que va a ejecutar este deportista de resistencia. Por lo tanto, yo podría ir jugando un poco desde el punto de vista de la planificación, obviamente alternando cargas en relación a la intensidad y el volumen. Y podría ir colocando trabajos entre R1, R2, el día miércoles trabajar R3, por ejemplo, el día jueves trabajar R4, volver a trabajar R0, trabajar R6 y volver a trabajar R0, por ejemplo, un trabajo regenerativo. Entonces podría ir alternando las cargas de entrenamiento, ir variando los ejercicios, ir variando las diferentes sesiones. Entonces, por lo tanto, le estaría dando al deportista diferentes estímulos. Por lo tanto, este cuadro va a ser bastante útil a la hora de utilizar los sistemas de método de entrenamiento asociados a la zona de entrenamiento. Por último, en la parte baja del cuadro, tenemos actividades asociadas a semanas cercanas a la competencia, donde el deportista realiza pruebas, realiza competiciones de menor categoría, siempre enfocándose en el llamado tapering, puesta a punto. Por lo que en este tiempo el individuo, el deportista, va a trabajar situaciones similares a las de competición, obviamente trabajando el ritmo y las diferentes zonas de prueba, pero están asociados a trabajos específicos de la competencia. Por lo tanto, las últimas semanas se va a manejar en las zonas que obviamente dependan o sean predominantes en la misma competencia. Por ejemplo, si hablamos de un trabajo de 3000 con obstáculos, que eso vendría siendo un continuo intensivo desde el punto de vista del método, en las últimas semanas, en la puesta a punto, debiera realizar trabajos de repeticiones, que en ese caso, si tengo 3000 metros, podría, por ejemplo, trabajar 3 series de 1000, y eso es lo que va a denominar como series rotas. O bien voy a trabajar series simuladas, donde voy a trabajar la prueba en sí, en este caso 3000 con obstáculos, varias veces. Si el deportista de resistencia se está preparando para un triatlón, en este caso las series simuladas van a tener que hacer series orientadas a la natación, que cumplan con un volumen cercano al de competencia, serie de ciclismo que también cumplan lo cercano a la competencia, y series de carrera también acercándose a la competencia. Entonces, finalmente, para entender el cómo planificar en los deportes de resistencia, yo debo conocer primero los métodos de trabajo y segundo las zonas de entrenamiento. Conocer ambos aspectos del entrenamiento, tanto los métodos como las zonas, me va a permitir planificar y manejar las intensidades, los volúmenes y las densidades propias del entrenamiento de resistencia. Con esto hemos dado fin a la cápsula, acercando obviamente el trabajo de resistencia
la planificación deportiva. Muchas gracias.